Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en Caminando Entre Ideas. El día de hoy vamos a reseñar que es el libro que sigue en la colección de los maestros del fantástico, El Parásito y otros cuentos inquietantes de Sir Arthur Conan Doyle. Quedé muy impresionada con cada uno de los relatos que vienen en este libro, así que vamos a empezar este video de una vez por todas. En la portada tenemos El Parásito y son 14 cuentos los que vienen incluidos dentro de esta antología traída por RBA. Como ustedes saben, aquí ando reseñando cada uno de los libros y siempre me concentro únicamente en lo que viene en la portada, pero al tratarse de una antología quiero hablarles ahora sí que de todos los cuentos, no solamente del cuento titular. El Parásito se publicó en 1894, así como todos los cuentos se publicaron más o menos por esas mismas épocas, el siglo XIX, el siglo XX, época victoriana. Es algo que tenemos que tener de referente porque es todavía más impresionante una vez que uno lee cada uno de los cuentos, tener de referente y el saber que en esa época Arthur Conan Doyle ya estaba haciendo relatos de misterio, relatos de terror muy interesantes y que además son bastante fantásticos. Me llama un poco la atención y fue uno de los rasgos que hicieron que a mí me gustara en general este libro. El Parásito nos habla de un hombre que es un científico. Y ya saben que siempre que tenemos un científico vamos a tener algo paranormal que cuestione todo lo que conoce este científico, ¿no? Dentro de este cuestionamiento se va a encontrar con una mujer que se dedica, según todo lo que le viene diciendo su amigo, a la hipnosis. Entonces él llega y dice, no, claro que no, eso no existe. Y esta mujer, que además tiene un problema de movilidad, pues hipnotiza a su mujer, a su esposa, y hace que ella le diga que ya no quiere tener nada con él. Es tanto el shock de este hombre al día siguiente al darse cuenta de que su mujer ni siquiera se acuerda de lo que dijo, que realmente empieza a creer en ella y entonces decide hacer una serie de experimentos, someterse a más hipnosis para que él pueda escribir un reporte o algo y pueda tener como que un antecedente de estudio dentro de la hipnosis, dentro de todo este mundo fantástico para la ciencia y para los hombres estudiados. Así que este hombre empieza a someterse a diferentes pruebas, a diferentes sesiones de hipnosis, hasta que se da cuenta de que ya no tiene una cierta movilidad o ya no es dueño de sí mismo. Por eso es que se llama el parásito, porque esta mujer empieza tal cual como un parásito a hacerse dueña de su cuerpo, de su alma, y empiezan a pasar una serie de acontecimientos alrededor de este hombre y alrededor de la persona que más ama, su prometida, que realmente es como un tanto misterioso, un tanto de miedo todo lo que va sucediendo. Y el final, el cómo Arthur Conan Doyle va a describirnos ese final, te quedas así de wow, no me lo esperaba, o por lo menos yo no me esperaba ese final. Me parece que es un final bastante adecuado, pero más que adecuado, muy interesante. El siguiente relato es la relación de J. Habakkuk Jepson. Y miren, este cuento a mí me recordó muchísimo a los cuentos que yo ya les reseñé de Mary Shelley, porque de hecho siguen una línea temática muy parecida. La única diferencia es que como Conan Doyle no se metió tanto en el romanticismo, vaya, no formó parte de... no hay una descripción tan profunda de muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué me recuerda a Mary Shelley? Porque tenemos a este hombre que está en una aventura dentro de un barco, ¿no? Este hombre que ha sobrevivido de una enfermedad y que ahora quiere regresar a su casa con su familia, pero la única forma es atravesando el mar. Entonces se mete a esta embarcación en la que además van a pasar por una especie de lugares un tanto inhóspitos, con un hombre de color que a él le genera muchísima repulsión porque le parece un hombre bastante agresivo, un hombre de temer. Entonces este hombre va a empezar a relatarnos en manera de diario, como si fuese una bitácora, todo lo que va sucediendo día con día. Y va a notar que van a empezar a pasar cosas muy extrañas, empezando con la desaparición de la esposa del capitán y su niño, y siguiendo con la muerte del mismo capitán,
así como este choque de culturas. Y una cosa muy interesante es que él trae consigo una piedra la que pareciera ser sagrada para todos los hombres que están en el barco, los hombres de color. Entonces él se gana el respeto de estos hombres, pero a su vez siente el repudio de este único hombre, de este hombre de color que les digo que conoce al inicio. Y ahí van a empezar a pasar un buen de cosas porque empieza a enterarse de que hay un criminal que ha estado matando hombres y que no lo encuentran. Entonces él empieza a relacionarlo con este hombre y cuando justo ya va a dar en el blanco, sucede algo que no les voy a decir para que lo lean, pero es un relato bastante extenso, pero yo no lo sentí pesado. A diferencia de otra narrativa que he leído de Arthur Conan Doyle, la verdad es que no lo sentí pesado. O será que me gustó muchísimo, me adentré muchísimo en la trama y eso fue lo que hizo que yo no lo sintiera tan pesado. Pero ese es el segundo relato. De ahí pasamos al tercer relato, que es La Catacumba Nueva, y tenemos a dos amigos, Burger y Kennedy. Estos son dos amigos que se han competido entre ellos estudiando y ya saben, ¿no? El típico ser que siempre va a competir contigo y que vas a tener esta competencia sana pero no tan sana en toda serie de acontecimientos académicos. Entonces un día están platicando y le comenta uno a otro que encontró una nueva catacumba y que posiblemente pues van a encontrar ahí muchísimas cosas de estudio y que les va a dar mucha fama y fortuna dentro de, vaya, este mundo de científicos, ¿no? Pero antes de eso, uno de ellos habla de una mujer. Y esta mujer era una persona que había estado comprometida con otro hombre, pero él básicamente se la robó y no le importó lo que pasaba alrededor de esa mujer y ese hombre. Como uno de ellos es inglés, le dice que por favor no le interesa saber más y que pues por educación no debería de estar hablando así tan a la ligera de una persona, ¿no? Y él así como de, ¿y a usted qué le importa, no? Bueno, no se lo dice de esa forma, pero da a entender así como de, ¿y qué tiene de malo que yo hable de ella, no? Entonces empiezan a hablar, total, que él insiste mejor que le platique de la catacumba y le dice, mejor te llevo a la catacumba. Entonces van y una vez que están ahí dentro, van a pasar una serie de traiciones, una serie de cosas que te van a hacer de verdad cuestionarte por qué Arthur Conan Doyle solamente es popular por Sherlock Holmes. ¿Y por qué les digo que por qué solamente Sherlock Holmes? Porque de verdad, chicos, tiene una forma de narrar y hay cierta originalidad en sus tramas que yo dije, no puede ser posible. Este hombre, si se hubiera dedicado más de lleno al terror o incluso al horror, hubiera sido una gran competencia con autores como Lovecraft y yo creo que sin ningún problema hubiera sido más relevante en esos géneros. Y no estoy exagerando, de verdad, yo así lo veo conforme iba leyendo cada uno de estos relatos. El siguiente relato es El Gran Experimento de King Platt. Y este relato a mí me dio mucho interés porque sinceramente yo dije, a ver, cómo Arthur Conan Doyle se sacaba estas tramas como tan interesantes, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención es que siempre involucra la ciencia. Y justo vamos a tener en esta trama a un hombre de ciencia que está investigando el desapego del alma y entonces hace un experimento con su yerno, que bueno, no, todavía no es su yerno, pero vaya, el que quiere casarse con su esposa, ¿no? Que además sea uno de sus mejores estudiantes y sea este estudiante problemático también, ¿no? Que se la pasa tomando, que se la pasa en fiestas, que no hace como algo fuera de la escuela, pero que siempre está acompañándolo a él. Lo pone a él de experimento y intercambian almas, él y este muchacho, y entonces te empiezan a contar una serie de situaciones muy interesantes alrededor de ellos dos. Y obviamente todo contado desde un punto de vista científico, muy interesante. A mí francamente sí llegó un poco a distraerme eso de la trama inicial, pero no quita que sea una trama muy interesante. Entonces este cuento fue como que de los que menos me gustaron, pero no le quito el que esté muy interesante. Es un relato pues largo a comparación de el primero, que es el que está en la portada del libro, pero vale muchísimo la pena. El siguiente es El Capitán de Polestar. Y bueno, en este relato vamos a tener un diario, el diario de John,
y Jon nos va a hablar de cómo van dirigiéndose alrededor del hielo en un mar congelado y van a encontrarse con una serie de obstáculos. De hecho, sienten que ya no van a lograr el objetivo que tenían con el capitán. Pero además, él empieza a notar que el capitán está un poco disperso, no habla con nadie y nadie conoce nada de él, a pesar de que todo el mundo lo quiere. Él está como intrigado y observa muchísimo al capitán, que pareciera que tiene ciertas alucinaciones y que jura que ve a una mujer en las noches. Además, el capitán no lo quiere tanto a él porque él está prometido y cuando regresen a puerto, se va a casar. Y entonces el capitán está así como de, ¿y por qué me debe de importar tu felicidad, no? Este relato me recordó muchísimo a Frankenstein de Mary Shelley. Ya sé que estoy comparando mucho a Mary Shelley, pero es que de verdad tiene una manera de escribir Arthur Conan Doyle que no le pide nada a otros autores y que a mí me gustó porque a diferencia de Mary Shelley, él no entra tanto en mucho detalle, es más de acción y eso hace que el relato, aunque es muy extenso, no te canse. Y bueno, dentro de esta serie de acontecimientos van a empezar a decir que el barco está encantado. Van a pasar muchas tragedias alrededor de la historia del capitán y Jon va a conocer la vida de él y tal vez ya un poco tarde, pero eso no va a quitar el hecho de que es un relato muy interesante. Yo les recomiendo muchísimo que lean este relato si no quieren leer los demás porque creo que es de mis favoritos. Y creo que aquí Arthur Conan Doyle no solamente nos mete una historia de misterio, también le va metiendo un poquito de terror. Y eso hace que sea todavía más llamativo el relato por sí solo. El siguiente relato es El Anillo de Thoth. Y este fue mi favorito de todos. Inclusive me gustó más que la del Parásito. Porque aquí Arthur Conan Doyle no solamente nos va a meter fantasía, un poquito de ficción, sino que misterio. Sino que realmente hay partes en las que yo digo, wow. O sea, si Arthur Conan Doyle se hubiera dedicado un poco más al género de terror, creo que le hubiera echado una muy buena competencia a Lovecraft y no estoy exagerando. El Anillo de Thoth nos habla de un hombre que ha estudiado muchísimas cosas y termina por dedicarse a la arqueología cuando está encargado en un museo y descubre a otro hombre viendo cómo está abrazando y casi besando a una momia. Esto le llama mucho la atención y se queda así como de qué está pasando y antes de retirarse el otro hombre lo ve y lo amenaza de muerte si es que va y le cuenta algo a alguien antes de que él pueda siquiera terminar su propósito. A partir de aquí empiezan a hablar y él empieza a contar que fue uno de los egipcios pues de antes de las pirámides. Empieza a contar una serie de datos históricos y a decir que era una especie de alquimista, un científico, y que a diferencia de los científicos actuales, él sí conocía de lo que estaba hablando, ¿no? Es muy interesante la crítica que hace Arthur Conan Doyle alrededor de todos sus relatos, porque todos los relatos involucran la ciencia, involucran magia y a su vez involucran acuerdos o ciertas ideologías que incluso hoy podrían ser un tanto descabelladas para los hombres de ciencia. Y bueno, alrededor de todo esto le va contando que descubre una esencia con la que puede tener salud por siempre y eso le ha permitido vivir tantos años. Ha sido rico, ha sido pobre. Este es un rasgo que me gustó porque usualmente cuando hablamos de inmortalidad tenemos personajes que son millonarios y aquí no, es un poco más acertado a la realidad. Puedes tener altas como bajas, no siempre vas a estar arriba. Eso es algo que me gustó muchísimo de este relato, se me hizo más verosímil que tener a un hombre de más de 100 años que es millonario, ¿saben? Entonces este hombre empieza a contarle que tenía una prometida que murió por una enfermedad muy grave y un rival que también muere y que se va al otro mundo con ella, ¿no? Él al quererse matar, al querer terminar con su vida no puede, obviamente, pero descubre que la cura se encuentra en el Anillo de Thoth, un anillo que fue pues por muchos años arrebatado de la civilización con los derrumbes y con la caída del Imperio egipcio y demás. Entonces cuando ven las noticias, bueno, en el periódico, que este anillo se encuentra en esa cripta y que además es la tumba de su prometida, pues él no duda y va a encontrarse con su amada.
y eso va a desencadenar más cosas. Y yo de verdad les recomiendo mucho este relato porque fue de mis favoritos de toda la antología. El siguiente es lote número 249. Y creo que este relato se quedó corto con todos los demás, a pesar de que es un relato ya de terror. Habla justamente otra vez, tenemos a los arqueólogos, a las momias, es algo muy representativo. Pero, no sé, siento que se quedó corto con los otros relatos. Y nos habla justamente de unos sucesos extraños que le están pasando a una persona alrededor de este científico. Y esta amenaza constante de muerte, ¿no? Hasta que uno de ellos decide tomar venganza. Y no quiero platicarles más porque sería contarles como todo el relato. Pero así a grandes rasgos de eso trata ese relato. Pero yo siento que se quedó corto porque a diferencia de los demás donde sí Conan Doyle trata de sumergir al lector, aquí siento que se pasó un poco de descriptivo y eso no me permitía a mí realmente imaginar muchas cosas. No sé, tal vez es mi percepción. Si alguien ya lo leyó, podría ponérmelo en los comentarios, pues, qué piensan al respecto. Pero a mí, por lo menos, este cuento, el de lote número 249, la verdad es que no me gustó tanto. De ahí nos vamos al caso de Lady Xanox. Y este relato me pareció un tanto crítico, pero es una crítica muy rara, ¿saben? Porque tenemos a esta mujer que está casada pues con un hombre musulmán y que obviamente pues tiene unas reglas muy estrictas y básicamente vas a tener un médico que se enamora de ella y que cometen pues este pecado, ¿no? De ser amantes y piensan que el hombre no se va a dar cuenta, pero pues sí se da cuenta. Es un relato un tanto melodramático realmente y muy injusto. Creo que Conan Doyle no hace una crítica ni hacia el trato que le dan a esta mujer, pero tampoco es como un relato agradable de leer. Por lo menos para mí como mujer sí me sentí así como de, ay, sí me dio miedito, ¿saben? Y de hecho puede ser que por eso es que está tan bien hecho, porque sí tiene este toque de terror, este toque de una relación bastante tóxica que termina de una forma bastante desagradable. De ahí nos vemos al gato de Brasil y este sí me gustó, pero el inicio me pareció un tanto lento. Es un hombre que se está quedando en la bancarrota y va a visitar a su primo y su primo le enseña un gato que ha traído desde Brasil. Pareciera una pantera, pero no es una pantera, es una especie de bestia que en cuanto prueba la sangre se vuelve incontrolable y mata todo. Entonces el primo, como obviamente sabe que se va a morir quien sigue el duque, pues él tendría que heredar todo, ¿no? Entonces decide encerrar a su primo ahí con su pantera, o bueno, con su gato. Y a pesar de que la esposa lo trata mal y trata de que se vaya, no lo logra. Van a pasar una serie de acontecimientos muy crueles y bastante gráficos, diría yo, dentro de este relato. Es un relato muy interesante de Conan Doyle. Es totalmente misterio, totalmente terror. Y lo que me gusta de Doyle es que no deja ningún cabo suelto. O sea, todo tiene un porqué en sus relatos y este creo que es el ejemplo perfecto de ello. De ahí nos vamos a La mano parda y este sí me gustó muchísimo, es como que mi segundo favorito. Nos va a hablar de este doctor que va a la India y que le amputa a un paciente la extremidad, pero él le dice que tiene que regresarle su mano porque cuando él muera tiene que pues enterrarse completo, ¿no? Entonces él no hace caso y ¿qué creen? Cuando se muere este ser, pues va a ir a visitar su espíritu todos los días al médico para que le regrese su mano. De eso trata este relato. Es un relato que me hubiera encantado que Conan Doyle se hubiera atrevido a llevarlo más hacia la dirección del terror y no dejarlo tan en el misterio. Les digo que este hombre hubiera competido perfectamente con otros creadores de terror. Hubiera sido incluso mejor que Edgar Allan Poe si se lo hubiera propuesto. Pero no sé, creo que a él le gustaba más el misterio. No sé, y lo hace muy bien, realmente, porque sí te mantiene ahí atento a todos los acontecimientos que van pasando alrededor de cada una de las historias. El embudo de cuero es el siguiente relato, y este relato es más una serie de descripciones de un crimen y cómo juzgaron a una marquesa. Y todo a partir de un embudo. A partir de un embudo empiezan a ver como este misterio y empiezan a
atar los cabos estos dos hombres. Es un relato muy interesante, es, como les digo, misterio, un poco, no digo porque policíaco, porque no es policíaco, pero sí es como desentrañar el misterio de atrás de este objeto y por qué cuando duermes cerca del objeto sueñas el juicio de esta marquesa como si fuera ella. Está muy fuerte, sí está descriptivo y creo que para la época sí contaba también como terror. Pero es que justo es eso, ¿no? Y es este misterio del que Arthur Conan Doyle es tan experto al escribir. El siguiente es El espanto de la cueva Juan Azul, y se llama Juan Azul, un mineral que es riquísimo y que muchos habitantes quieren, pero nadie quiere entrar a esta cueva porque hay una especie de bestia que aterroriza y mata a las ovejas o a cualquier habitante que se acerque. El doctor obviamente no cree en estas patrañas y va a investigar y se va a encontrar con que sí, esa bestia existe, es una bestia horrorosa que solo sale en las noches y nosotros podríamos esperar que no haga nada, pero el doctor, adivinen, va a intentar asesinar a esta bestia. De eso trata ese relato y es un relato muy muy bueno, es creo que de los que más me gustaron. Y de ahí pasamos a otro que realmente no me gustó nada, que es Espanto en las alturas. Este me recordó a un relato de Julio Verne, en el que justo nos están relatando cómo empiezan a venir estos primeros intentos de avión, estos primeros intentos del ser humano por volar. Y pues es un accidente aéreo, chicos. La verdad es que no tiene gran ciencia este relato. A mí no me gustó. Si bien hay algo de fantasía, porque Arthur Conan Doyle se imaginaba que en la atmósfera iba a haber una especie de seres que iban a atentar contra cualquier otra cosa externa. Realmente dejando eso de lado, siento que no tiene mucho que dar este relato en comparación a los demás. Y finalmente, El matón de Brocas Court. Este relato me gustó muchísimo, así es como termina el libro, y es de un boxeador que es famosísimo, ¿no? Pero son peleas pues que no son legales, ¿no? Entonces entran a este lugar según a una pelea nueva y se encuentra con el mayor rival de su vida y al terminar se dan cuenta de que ese mayor rival ya tiene muerto años. Es un relato de terror muy bien estructurado y es como cerrar con broche de oro toda la antología. De verdad, creo que si no han leído este libro, de verdad yo se lo recomiendo muchísimo. El parásito y otros cuentos inquietantes de Arthur Conan Doyle. Yo me quedé atónita, no sabía que Arthur Conan Doyle escribía otros relatos fuera de Sherlock Holmes y de verdad los aplaudo. Me hubiera encantado que Arthur Conan Doyle hubiera dado más atención a sus relatos. Tal vez si no se hubiera enfocado tanto en Holmes, como él mismo no quería hacerlo, hubiera sido un escritor todavía más prolífico, todavía más interesante de lo que ya lo es. Entonces yo les recomiendo que vayan y lo busquen si es que todavía no lo han hecho, o si ya lo compraron, en cuanto puedan, léanlo y vengan y pónganme en los comentarios qué les pareció a ustedes cada uno de los relatos. Hoy en día tenemos a nuestro alcance redes sociales, TikTok, ya saben, queremos todo de inmediato, entonces eso hace que nuestra atención sea muy limitada. Y yo me enfrenté con este libro a despegarme mucho del internet estos días para darle mi atención completa a los relatos. Entonces creo que al momento de leerlos puede que sea difícil si tu atención es escasa. Pongámonos a prueba y realmente vamos a reflexionar de si estos libros realmente son difíciles o más bien nosotros no estamos tan atentos a las cosas. Yo le di la oportunidad y realmente me encantaron todos los relatos. Creo nada más son 2 los que no me gustaron. Pero vaya, en sí es un 10 de 10. Yo espero que lo lean, espero que les llame la atención. Y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente recomendación aquí en Caminando Entre Ideas. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, por favor date la vuelta por las listas de reproducción. Ahí ordené todo el canal. Y yo voy a seguir reseñando la serie, la colección de los Maestros del Fantástico. Nos vemos en el siguiente video. Bye.